Para hablar sobre el término cultura, podemos decir que está adherido históricamente al desarrollo del ser humano, por tanto, no está referido a la antropología. Para el siglo XX, la cultura adquirió un estatus fenomenológico que se desplaza desde la pregunta sobre la cultura como realidad hasta la cultura como un hecho social y local. Ya no hablamos de cultura, sino de culturas, en plural, más específicas, más locales, que reclaman no un concepto universal, sino una consideración eventual que ayude a explicarse el presente, el ahora y aquí, el hic et nunc de sus realidades locales. En la actualidad, la cultura predominante y aquella que consciente o inconscientemente hemos adoptado es considerada fragmentada e individualista. El por qué se puede visualizar en la comparación sobre la visión e ideologías de dos países. Por un lado está Suecia, que tiene como principio que toda persona debe ser considerada como un individuo independiente, no como un apéndice de otro, por lo tanto priorizan lo individual sobre la totalidad. Aunado a esto se encuentra Unamuno, quien afirmaba que la cultura moderna se olvidó de los valores humanos de su tiempo. Si bien en Suecia se logró obtener un sistema económico eficiente, este se volvió radical. No hubo un límite en la independencia, lo cual ha provocado una fuerte deficiencia moral que ha dado como resultado una constante sensación de soledad, aislamiento y egoísmo. Ahora bien, México, el cual se encuentra en una posición diferente, no ha logrado un sistema político y económico eficiente, carece de recursos en diversos sectores sociales, en su mayoría no hay rutinas o hábitos saludables, educativos y sociales, pero existen fuertes sentimientos de cercanía entre los miembros, dependencia y habilidades sociales. Resulta indispensable entender que esa comparación no es productiva, sino todo lo contrario. El proponer los diferentes hechos culturales, analizar los beneficios de cada uno y el saber cómo implementarlos, complementarlos, permitirá establecer un diálogo intercultural permanente y en este caso una interdependencia agradable. ¿Qué entendemos por cultura? Sería complejo dar un solo concepto de cultura, una cultura global. En cambio, sí se puede pensar en una cultura globalizada que tiene relaciones y conexiones entre sí. En las primeras definiciones, esta cultura se refería al cultivo del ser humano, lo que en Occidente se conoce como la educación y formación del ser humano. En la modernidad, la cultura pasó a ser esa producción cultural, aquello con tintes de soberanía nacional. El término cultura ha sido visto desde muchas perspectivas a lo largo de la historia. Scheller nos dice que el mundo del hombre es cultura, un mundo objetivo y subjetivo en el cual nos vamos haciendo hombres en contacto con la cultura. La historia del hombre es la historia de la cultura. En la actualidad se tiene una concepción más amplia de lo que es la cultura desde el conjunto de actos humanos, la cosmovisión de una sociedad, la memoria histórica, la cultura como una consideración social. Comprendemos que esta cultura está conformada por formas objetivas como los bienes culturales, los artefactos, cultura material, y por otro lado las formas subjetivas, como las actitudes, disposiciones, expectativas y estructuras mentales. Partiendo de este punto y tomando como referencia a un país que adoptó una nueva cultura, una nueva forma de vida, una nueva forma de regirse en sociedad. Suecia, un país con una población que se rige por la independencia, convirtiéndose en el estado perfecto y un lugar soñado para vivir. En 1972 se decide votar entre la modernidad y el individualismo o los valores arraigados a la familia. Se elige la teoría sueca del amor, que de forma textual consiste en que todas las relaciones humanas auténticas tienen que basarse en la independencia fundamental entre las personas. Una mujer que depende de su hombre, ¿cómo sabemos que cualquiera de estos está voluntariamente en la relación? La familia ideal de Suecia está hecha de individuos, adultos que son fundamentalmente independientes, independientes trabajando para ellos mismos. Immanuel Kant consideraba que esta autonomía era consecuencia de la adultez del individuo y que se lograba cuando éste era capaz de tomar decisiones. Desde la perspectiva del Estado sueco, y partiendo de esta idea general, significa que cada uno puede dirigir su vida con autonomía, potenciando así la individualidad. Sin embargo, esto parece contradecir el pensamiento occidental, en donde se ha considerado que el ser humano es un ser para vivir en sociedad. Aristóteles afirmaba que el fin del hombre y de todos los hombres es vivir en polis, exactamente igual a como el fin de la semilla es convertirse en una planta o en un árbol. Por esa razón, quien por naturaleza y no por accidente es incapaz de vivir en una polis, una de dos,
o es una bestia o un dios, pero de cualquier modo no es un ser humano. Dado esto, ¿por qué Suecia optaría por adoptar nuevas reglas conductuales, sociales e incluso una nueva forma de pensamiento? La respuesta es simple. El progreso de ser una nación soñada y un modelo a seguir en donde se busca primordialmente la seguridad, pero no la felicidad, lo cual lo llevó a ser un estado de soledad, donde se vive solo y se muere solo. Zygmunt Bauman afirma que es falso que la felicidad signifique una vida sin problemas. La vida feliz significa superarlos, de luchar y resolver las dificultades. Al final de la independencia no está la felicidad. Al final de la independencia hay vacío de vida, una pérdida de sentido y un aburrimiento inimaginable. Empezaremos con las características de nuestra cultura. De acuerdo con la lectura y al documental La teoría sueca del amor, algunas de las características de la cultura son: para empezar, la cultura se presenta en un abanico de posibilidades y oportunidades para todos los grupos sociales. Una de las características más importantes que podemos ver en el video es la renuncia a compromisos comunitarios colectivos, el llamado individualismo. No hay duda de que una de las características primordiales de nuestra cultura es el individualismo. En el documental podemos observar cómo la gente de Suecia es muy solitaria e individualista. Nos ponían el ejemplo de las defunciones. Las personas en Suecia viven solas y mueren solas, ya que la socialización no es algo que les agrade tanto. Ahora vamos con la última de las características de la cultura. Las culturas tienen también diferentes sujetos como la mujer, el joven, el indio, el afroamericano, los cuales permiten que el diálogo intercultural se realice en diferentes dimensiones del ser humano. Es así como la cultura está al servicio de un mundo más justo y de las personas que luchan por su dignidad. Para finalizar, en este apartado podemos relacionar lo que hace al final del documental, cuando el doctor menciona que él se fue a Etiopía por su esposa y que es muy diferente este país, pero que él se siente muy feliz de lo que hace en el lugar y de las cosas ordinarias y extraordinarias que ocupa para sus cirugías y pacientes, y que a él le llena estar ahí. Si no, su vida hubiera sido muy solitaria como normalmente es en Suecia. Un proceso histórico de enriquecimiento continuo, posibilitado por una dinámica de constante transculturación. La cultura es dinámica porque obedece a la materialidad de la vida. También permite que la necesidad de un diálogo intercultural a partir de los nuevos actores sociales para poder potenciar los valores preexistentes en América Latina, como la hospitalidad, la solidaridad, lo comunitario, lo ecológico, ya que la cultura debe ser un elemento de participación social y los elementos culturales deben ser espacios de encuentro con características de vida. También consideramos importante retomar ciertos aspectos que se observan en la película, la teoría sueca del amor, donde desde un inicio nos relata cómo cada vez existen distintos cambios que se van desarrollando en nuestra sociedad, donde el ser humano busca ser cada vez más independiente, pero a nuestro parecer, y como menciona la película, también el ser humano por naturaleza necesita del contacto humano, ya que por sí solo no podría valerse de sí mismo. Lo podemos observar cuando un bebé nace, no puede alimentarse ni realizar acciones por su cuenta. Por esto es que el ser humano necesita de compañía a lo largo de su vida, para la adquisición de experiencias y con ello conformar nuevos aprendizajes.